Bueno, la trayectoria mía comienza en la ciudad al sur de Bahía Blanca, un pueblito chiquito, un pueblo muy pequeño, Médanos. Ustedes dirán, ¿cómo yo aparecí en ese pueblito tan chiquito que tenía 15 casas o 16 casas? Mi papá fue inmigrante de Rusia, a los 11 años escapó de Siberia. Nunca, jamás nos quiso contar esa historia. Papá, desde los 5 años, estuvo en Siberia con gran parte de la familia. El apellido tuvo muchos cambios, pero a los 11 años, papá se agendó de 2 yegüitas y escapa de Siberia. Quieren creer que se debe haber hecho alrededor, yo calculo, 600, 700 kilómetros en la nieve, ¿eh? 11 años, un pibe de 11 años, ¿qué es? Mi papá era un sabio, robusto, fuerte, grandote, muy inteligente, pero hablaba el idioma ruso nada más. Apareció con las 2 yegüitas en Sebastopol, que vuelvo a repetir, son como 600, 550, 700 kilómetros, calculaba grosso modo, y ahí se le muere una de las yegüitas. Sebastopol es un puerto muy importante ruso. Yo estuve en el 94, fui a visitar todo eso para tratar de descargar algo sobre mi papá ya muerto. No pude averiguar nada. Es un puerto todavía chico. Ahí se metió de grumete en un barco, de grumete o de colado, y aparece en Bahía Blanca, el ingeniero White, de Rusia. 11 años, un pibe, pantalón corto, fíjense, pero grande, fuerte, muy inteligente era papá. Y ahí llama a mi mamá, con la que se casó, se conocían allá en Rusia, toda la familia. Se casan acá, primer hijo, segundo hijo, y fue a parar a ese pueblito chiquito que se llama Médanos, pero es un agujerito así chiquito. Teníamos 2 vecinos, uno era Milstein, el premio Nobel, ¿se acuerdan de microbiología genética? ¿Se acuerdan? Con ese chico me crié yo. Y el otro era Gerstein, que es la directora actual, con mi misma edad, del hospital de Bahía Blanca. Miren qué cosas serias. Era un pueblo, la mayoría judíos de allá. Mi papá trabajaba en construcciones, se defendía como podía, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, una hija más. Yo fui el 7º, pero según mamá me contó, muy tardío para caminar. A los 4 años y medio empecé a caminar. Yo me crié con un avestruz, se llama Pepe, después les voy a mostrar ahí en la revista Pitágoras. Es una revista que está funcionando en México, Colombia, Venezuela, Norteamérica, por todos lados. Figura un avestruz ahí. Esa fue mi experiencia. Yo no hablaba, pero ya Pepe le ordenaba, dormía conmigo, comía conmigo, una bestia así de avestruz. Y lo que yo hacía, no sé cómo le hablaba, que él se agachaba y se apoyaba en la tierra, en el suelo. Y yo lo montaba, porque no tenía montura. Los avestruces no tienen montura. Y con Milstein y Gerstein, los 3 juntos nos íbamos en avestruces. Íbamos casi siempre a un pueblito más grande que se llama Pedro Luro. Era una estancia, de los cuales tengo un recuerdo no bueno, porque ahí aterrizaba un avión, un Fleet, un biplaza. ¿Conocen el avión de 2 alas, 2 asientos, todo de tela? Era un estanciero muy rico, pero llevaban escopeta y Winchester arriba. Y cazaban avestruces. Para mí eran bestias, porque el avestruz era mi hermano. A mí me llevaba desde el almacén a la carnicería, a todos lados el avestruz. Yo le hablaba, no sé cómo, con qué idioma, mentalmente, que él se agachaba, yo lo montaba y yo me iba. Íbamos a tocar ese avión, siempre. Pero le dije, cuando pude con los chicos más grandes, cuando ya empezamos a entender, ellos le hablaron. Milstein y Gerstein eran los 2 más grandes que yo.
tal vez 1 año y medio, 2 años. Milstein lo conoce, el premio Nobel de Microbiología Genética, un bocho, un bocho. ¿Por qué ustedes matan a los ciervos colorados? ¿Por qué matan a los avestruces? ¿Por qué matan a los guanacos? Y por eso le tomamos un poco bronca a esa gente, porque de arriba, los cazaban como guanacos. Y lo único que nunca me voy a olvidar, que yo quería ser aviador y quería ser aviador y quería ser aviador. Ya tendría casi los 5 años. Y un día me puse de rodilla, abajo el ala del avión. En casa éramos muy cristianos, pero mamá y papá cantaban coro y bailaban todas las noches. Y yo hablaba mucho con Dios. Le pedí a Dios que yo quería ser aviador, y yo quería ser aviador, pero que no iba a matar ningún animal, ni iba a matar ningún hombre, ni de este país, ni de este pueblo, nada. Y eso me quedó. A los 6 años nos mudamos a Bahía Blanca ya, y a mí me compraron una bicicleta, porque mi papá empezó a trabajar en construcciones fuertes, tomó gente y empezó a levantar edificios ya más grandes. Y con un chico que era hijo de un juez penal, Kiko se llamaba, Enrique Torres Kurt, que eso me sirvió para mi vida futura. Íbamos con él en bicicleta, ojo, 6 kilómetros, a Ingeniero White a robar langostinos grandes. Ahí los cocinaban, los comíamos, pero ya el avión estaba metido en mí. Así fue la vida, campo, naturaleza, todo. Y ahí fuimos creciendo, pero a los 9 años papá nos llevó a trabajar con él en la obra. No íbamos a vivir gratis, nos iba a enseñar de todo. Y así empecé a trabajar, hasta que más o menos a los 13 años nos mudamos a Buenos Aires, ya mi padre con una empresa y haciendo casas, siempre casas. Pero a mí me entró la locura, yo quería ser aviador y yo tenía 4º grado. Entonces le empecé a mandar cada semana, cada 20 días, una carta al ministro de guerra. Miren, me quedó grabado acá, General Julio Márquez, un morocho grandote. ¿Saben lo que es la guerra de un general de división, ministro de guerra? Que yo quería ser aviador y que yo quería ser aviador. Cuando habré mandado unas 8 o 10 cartas, un día viene un policía a buscarme, me lleva. Pibe, te tengo que llevar al centro, con una camioneta. Me llevaron, me presentan al ministro de guerra, al general Márquez, y me dice, pibe, me tenés podrido, ¿qué querés? Yo quiero ser aviador, señor. ¿Cómo te llamas? Pedro Romaniuk. Dame todos tus nombres y apellidos, porque había que tener 3, 4. Fernando Lourdes Cambaceres, ¿se acuerdan lo que era antes un aviador? El asunto que me dice, ¿qué estudio tenés? 4º grado, estoy terminándolo. Y le caí en gracia, me senté en una silla, me hizo hablar un montón de tiempo. ¿Por qué yo quería ser aviador? Porque yo tenía que ser aviador y no tenía que matar gente y no tenía que matar animales. El asunto que llama un capitán, que se llamaba Ernesto Dileo, yo me acuerdo, tengo memoria, gracias a Dios. Dice, capitán, hágase cargo de ese chico, mándenlo al Instituto Beirusi en Constitución, páguenle los cursos, páguenle el viaje. Y yo empecé a trabajar con mi papá hasta las 4 de la tarde, y a las 4 me iba a la escuela, salía a las 11 de la noche. El estudio para mí fue así, pero me enseñaron física, termología, calor, acústica, mucha física. Justo cuando yo cumplo los 16 años y medio para 17, se abre un curso de pilotos militares de avión. ¿Saben quién hizo ese curso? Perón. Miren qué casualidad. Perón y el brigadier general Ernesto de la Colina y un brigadier general Vélez, ministro del aire. Y se le da mucho impulso a toda la aviación. Nada más que ese curso, en vez de 4 años eran 5.
Pero yo ya fui preparado. Hice los 5 años de escuela. Me enseñaron mecánica, termología, calor, acústica, y todos los profesores se apiadaron de mí, porque yo les lavaba el auto, les lustraba la bota, yo no dormía horas, nada, era incansable, hipercinético. Yo quería ser aviador. El primer año me enseñaron una parte de mucha gimnasia, muchas partes de las Fuerzas Armadas, y me empezaron a enseñar motores de aviación, navegación radioeléctrica, aerodinámica. Pasé al segundo año, re feliz, pero ya con muy buen puntaje. Tercer año lo pasé también y ya íbamos a Córdoba, a la Escuela Militar de Aviación. Estuvimos 6 meses nada más, y en San Luis, Villa Mercedes, no sé si ustedes conocen, se crea la Escuela de Pilotos Militares, gigantescos hangares, aviones Focke-Wulf de 2 alas, como el que yo había conocido a los 5 años. Yo era re feliz, ya vivía en la escuela, pero estudiaba así, porque mis bases eran pocas. Estudiaba, yo no tomaba siesta, no tomaba nada. Yo quería llegar y quería llegar. Y cuando yo llego, duermo muy poco, como muy poco, siempre de chiquito. Peso ahora 56 kilos. Me levanto a las 4 menos cuarto de la mañana a ver el planeta azul. ¿Lo vieron ustedes? Está acá, donde sale el sol, más o menos 47 grados del norte. Sale el sol, ¿vieron? Al este. Ahí sale la estrella azul, está a las 4 menos 20 de la mañana. Véanla, noreste. Les vuelvo a repetir, entre los 50 y los 40 grados del polo norte, con una brújula común. Ahí sale el sol después, 4 menos 20 de la mañana. Miro 10 minutos y oro mucho. La estrella azul, ¿saben qué significa? La estrella azul la anunciaron los indios Hopi. Perdón que me salgo del tema, es lo mismo. Los indios Hopi son sabios, viven 120, 140 kilos, viven bajo tierra, están en California, en Norteamérica. Dicen que es la única civilización que va a quedar cuando Norteamérica se desplome por la explosión del volcán Viejo Bueno en Santa Cruz de Tenerife. Fue el último vuelo que yo hice de Suiza a Ezeiza. Y vi ese famoso volcán, que no es de tierra ni es de vegetales, es de granito, dragón rojo o mármol. Y el sol refleja y brilla, y arriba hay un gigantesco volcán. Cuando explote va a provocar 7 tsunamis. Van a cruzar el océano Atlántico más o menos en 11 horas. Yo mandé todo eso a Massachusetts University, porque yo estudié allá. Y me lo reconocieron, pero ya salió publicado en Clarín, que Estados Unidos se va a desplomar con eso. Precisamente ahí arriba está ese volcán. Y precisamente ahí los indios Hopi dijeron hace 3000 años que Estados Unidos desaparecería como Babilonia cuando explote ese volcán. Pero cuando aparezca la estrella azul, que es muy rara porque apareció como un cometa, se llamaba Henen, y después explotó un buen día alrededor del 12 de noviembre o el 11 de noviembre y chupó la energía de Saturno y se agrandó más que Saturno. ¿Se dan cuenta qué fenómeno ocurrió acá? Y la NASA no publica nada, ni dice nada. Vuelve a tener otra explosión y se transforma en color azul, de rojo naranja. Pero se agrandó casi más que el Sol. Hoy, creo que hoy es 14 de diciembre, ¿no? El planeta azul, le decimos planeta, aunque los señores de la NASA inventen sus cuentos y hablen del cometa Helen, que se llama, es 6000 veces más grande que la Tierra. Y los Hopi, yo hablé con los Hopi, hablé con el cacique de los Hopi, porque en California me dieron un premio por
lo que yo hice para la película Encuentros Cercanos, el vuelo 19 que vuelve, lo inventé yo, lo publiqué yo en un libro. Y Alan Hynek, que era asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana, me hizo el prólogo con el hijo de Gina María Hidalgo, Jean-Paul Wendt, hijo de un coronel que se casó con Gina María. Saben que ya murió Gina María. La voz de Sueño. El asunto que ese prólogo me lo usaron para la película Encuentro Cercano. O sea que ellos conocieron el vuelo 19 aviones Avenger bombarderos, hacen un operativo desde Miami hasta Jacksonville, bombardean allá mi simulacro y vuelven. Y cuando vuelven, tenían suficiente combustible, empiezan a gritar todos: Dios, Dios, ¿dónde estamos? Estamos perdidos, ¿dónde estoy? Dios, el jefe de la escuadrilla gritó. Ya se armó un revuelo y esos aviones nunca más aparecieron. Los 19 desaparecieron. Y 40 años después, en la película Encuentro Cercano, aparecen esos pilotos, ponen en marcha sus aviones, localizan el rumbo de Miami, Jacksonville, pasan por Jacksonville, llegan a Miami y aterrizan en el Miami Airport. Y claro, dicen, qué raro, ningún avión tiene pistón. Perdón, pistón hélice. Todos tienen cosas, agujeros atrás. Y se creen que se equivocaron de planeta, suben arriba los aviones, ponen en marcha los aviones y se van de nuevo hacia donde vinieron. Esa es la película Encuentro Cercano. El asunto, que yo volaba y volaba y volaba y volaba, porque después me recibí de piloto de aviador. ¿Saben qué día me recibí de piloto? El día 14 de diciembre de 1944. Y el ministro de guerra, que era coronel, era Perón. Como yo era escolta derecho, la bandera, venga, yo lo voy a apadrinar. Y me coloca el ala. Y cuando Perón va a colocar el ala, que es grande así, dice, la puta, me pinché el dedo. Luego que yo termino la carrera, me destinan en una escuadrilla de servicio ministerial. Todos los políticos, todos los ministros, todos iban allá. O sea, yo con 37 aviones a cargo, se llaman de Havilland Dove 104, volé por todo el país, por toda Latinoamérica, llevaba a los ministros, llevaba a los políticos, ministros, todo tipo de funcionarios. Eran 37 aviones y cada uno llevaba 13 pasajeros con el piloto adelante. Recorrí el mundo, pero de punta a punta, por todos los lados, hasta que llega un instante que no aguanto más órdenes, todo eso. Me sublevan, me ponían mal directivas que me daban. Entonces me voy directamente a volar a una escuadrilla carguera. Primero volé en la Aerotransporte Entre Ríos, después Trascarga, Sociedad Anónima. Todas empresas muy grandes con los vagones voladores. Es un vagón como el de ferrocarril que tiene 2 turbinas arriba y 2 motores dobles en las alas. Y me destinan a ir a buscar las mechas para perforar el petróleo en Comodoro Rivadavia. La Corporación Petrolera Chubutense, oyeron hablar en la época ya de que ya vino Frondizi. Bueno, yo iba a buscar 4 de esas mechas que tenían 14 metros de largo. Ahí tuve la oportunidad de hacer viajes y viajes y viajes, no a Estados Unidos ni a Miami, sino a Tucson, donde fabrican esas mechas. Son de diamantes. Les repito, tiene 14 metros 60 y perforan diámetros así como de 80 centímetros y ellos tienen punta de diamante para sacar petróleo. O sea, venía de Tucson 55 horas a Comodoro Rivadavia. Veía cómo se tiraba el gas
afuera, en la Argentina, eso me sublevaba mucho. Veía... ¿Cómo era eso del gas? El gas lo tiraban siempre afuera, porque no había lugar donde juntarlos. El día 25 de octubre de 1947, estando yo a cargo de esa escuadrilla, destinan 2 aviones, uno para el sur y otro para el norte. Los 2 hacían vuelos más o menos 600 kilómetros. En uno iba un compañero mío y en el otro iba yo. Y llevamos mecánico en la época en que ya era el año 48, un poco más. Habían llegado todos los italianos de la guerra, ¿se acuerdan? Los alemanes, los italianos, todos. Y no había conocimiento de los mecánicos mucho. Entonces, el otro piloto que se llamaba Bodroa me dice: Pedro, elegí vos a dónde querés ir, ¿para el sur o para el norte? Yo digo: mira, tira una moneda, sale cara, ¿cierto? Digo: yo me voy al sur, me gusta más el sur. Y dice: bueno, tira otra moneda, ¿qué avión elegís? ¿Este o el otro? Estaban los 2 aviones parados en la pista. Tiro otra moneda, o sea que fue todo a la suerte. Me toca el avión que va al sur con un mecánico italiano que se llamaba Alejandro Pedretti. Y le digo: Pedretti, ¿revisó bien todo? Sí, jefe, quédese tranquilo. Vio esos italianos un poco ligeros de labia. Cargó todos los tanques, revisó los filtros, revisó las gomas, revisó los magnetos, revisó esto. Le hice como chequeo, unas 15, 20 preguntas. Está todo ok, todo ok, todo ok, todo ok. Salía de Palomar. Cuando yo salgo, me voy bien a la pista, la más larga, que tenía 1800 y pico metros, la Goodyear, despegando dentro de la base Palomar. Pero ya noté, mientras carreteaba el avión muy pesado, todavía no había pista de cemento, no había nada, era todo de tierra. Cuando despego, le pongo los 2 motores a fondo, porque lo sentí bastante pesado el avión. O sea, en vez de poner potencia meto, puse full. Y el avión empezó a correr. Estaba muy pesado, porque este italiano me había llenado todos los tanques de nafta. Llevábamos 5 pasajeros y llevábamos cargados paracaídas, bultos, carga, cosas de todo. El avión iba cargado hasta acá. Dije: le meto poco más de potencia y chau, salgo. Confiado, porque yo volaba todos los días, era el encargado de mantenimiento. El asunto que levanta la máquina, casi bastante de prepo, y a los 60, 70, 80 metros, todavía no alcancé a reducir los motores. Empieza el motor derecho, pa, y las cortadas eran como de 500, 600 vueltas. Y el avión hizo así, se hundió. Cuando ya estaba cerca de 50 metros, lo único que hago, tiro bien la palanca para adelante y pego un timonazo para tener reacción. Y el avión, el ala derecha, choca contra el suelo y se desprende el motor derecho y se va, el que fallaba. Pero me rompe toda la cabina. Y detrás de la cabina rota salgo yo. Les puedo mostrar la foto si la quieren ver y quieren tomar algunas tomas. Porque está todo el avión destruido a pedazos chiquitos. Y el motor izquierdo, casi 60 metros, 65 metros adelante, me pasa por mi cuerpo, porque me faltaba parte del pantalón y la chaqueta. El motor pesaba 750 kilos. Me pasó por encima. Me rompió una pierna, las 11 costillas, los 2 pulmones, el sacro, la columna vertebral y la cabeza bastante. Después le voy a mostrar la foto, porque la guardo como releo, porque yo sí que viví la vida después de la muerte, no como el gallego Suero. Él estuvo nada más que 40 segundos
Yo estuve 14 días en el hospital, pero yo veía, soñaba, me moría, desaparecía, volvía cuando me llevaron al hospital aeronáutico ya. Volvía de nuevo y estaba todo roto, todo quebrado. El día 13 o 14, yo empiezo a sentir una voz que me habla. Y me empiezan a tratar de hijo. No me decían Pedro, pero fuerte. Nunca supe ni sé, porque todavía sigue, si es del cerebro, si es de la mente, que la mente es cuatridimensional, acuérdense, cerebro es biológico. Me dijo, hijo, pedirás una junta médica y volarás de nuevo. Me quedé duro. Todo roto, todo quebrado, el cuerpo dolorido, yo estaba así. Gran parte del cuerpo enyesado. Pero la columna me dolía terriblemente. No la hago muy larga. El asunto que llamo a una enfermera, le pido por favor que llame a tal y tal médico, viene tal y tal médico. Ya no existen, yo tengo 85 años. Acuérdense que estoy hablando de 1947. Le dije, doctor, por favor, ¿me podrían conceder una junta médica para ver si yo puedo seguir volando? El médico me consiguió, Pedro, usted está tullido, roto, arruinado para el resto de su vida. Espero que no se vuelva loco. Yo quiero una junta médica. Yo quiero una junta médica. Hablan ellos, entre ellos, pero no me dieron importancia. Al día siguiente, yo muevo la madrugada, la voz dice, mueve la pierna. ¿Sabes que yo moví la pierna y la movía? Dios mío, me puse a llorar y a gritar como un loco. Y después moví la otra pierna y la podía mover. Fui corriendo las dos piernas y las pude bajar del suelo, de la cama. Dios mío, llorando, gritando como un loco para llamar la atención. Yo me paro. Yo me paré, estaba sano. Y la voz me dijo, lo único de quien hablarás es de Dios. Solo de Dios, habla de Dios y nada más que de Dios. Vinieron todos los médicos, las enfermeras, todo. Cuando me vieron parado, dijeron, ¿y esto qué es? Un milagro, blum, arriba la camilla, radiografía, columna, pierna. ¿Saben que estaba todo sano? Pasó, vuelvo a repetir, el accidente el 25 de octubre de 1947. El diagnóstico estaba bien claro. 11 costillas, columna rota, sacro partido, la pierna, los 2 pulmones. Pero yo desde ese momento ya estaba bien. Me sacaron radiografías, pero docenas, El asunto que mi cuerpo, más o menos, del día 15 o 16, estaba sano, yo caminaba. Ese es el milagro que yo viví. Por eso publiqué el libro número 12, Vida después de la muerte. Porque yo viví esa muerte, pero en serio, Pero me despertaba, me dormía de nuevo, me despertaba. ¿Quién curó todas mis heridas en 13, 14 días? ¿Quién curó mis huesos? ¿Quién curó la columna? El sacro delicadísimo. Cuando se parte el sacro, dura meses y meses y meses. El asunto es que al final me mandan a junta médica, no recuerdo qué día era. Y me tuvieron que aprobar, porque yo estaba bien, yo caminaba. Pero lloraba continuamente, las lágrimas me corrían. Y yo gritaba, lloraba y hablaba de Dios, y hablaba de Dios, y hablaba de Dios. No obstante, ellos dejan pasar un par de días y me hacen otra junta médica. ¿Saben? Ahí atrás de Aeroparque, gabinete biopsicofísico. Y yo estaba bien. El asunto era, después ya de aprobado, no sé cuántos días pasaron, yo caminaba perfectamente bien. Me mandan a casa.
prepárese Romaniú para seguir volando. Voy con otros pilotos, no me dejan sentar a la izquierda, me siento a la derecha, despegan ellos, salimos un vuelo arriba y yo empiezo a volar. Calculo que serían más o menos 27 a 30 días del día del accidente, pero ese fue el milagro, que yo empecé a hablar a los cuatro vientos, la vida después de la muerte, la vida después de la muerte, porque yo viví la muerte. Me llevaron a la Fuerza Aérea que yo explicara qué vi, cómo era ese túnel verde amarillento, qué vi allá, mis parientes, mis amigos, qué es el famoso purificador, qué es el paraíso. Y si hay algo que yo me acuerdo de por vida y lo publiqué con plenos detalles, es la vida después de la muerte allá. Porque fui a una mesa que era como de acá, aquella piramidita chiquita, ¿ven? Unos 10, 12 metros. Y ahí había 12 ancianos sentados. Son los ancianos de la sabiduría. Y respetando el libre albedrío, a mí se me preguntó, ¿quieres volver a la tierra? Porque yo vivía allá arriba en ese túnel, viendo a la gente, viendo a los ancianos, y a la vez yo veía cómo lloraban todos en la tierra y no se consolaban. Y yo le decía, paren, 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 no sean locos, yo estoy vivo. Allá arriba, O sea, la verdadera vida, desde el año 47, para mí es allá arriba, es la vida energética, como es Dios, como es Jesús, como es la Virgen María, como son todos los maestros, millones y billones de seres, todos energéticos, ¿entendieron? Y a mí, la oración, la meditación y la vida después de la muerte se me metió en cada una de las 30 trillones. Pero la voz, yo le hacía caso en todo lo que decía. Cuando empecé a volar y empecé a cruzar, tengo 80 cruces de Caribe. Seguí escuchando la voz, pero cruzaba la gran fosa de Henares, que es donde está la Bermuda. Y 2 veces, con toda la tripulación, que éramos 7, con el avión grande, el Flying Boxcar, trayendo las mechas, yo sentí la musiquita de las Bermudas y vimos la niebla de las Bermudas y vimos cómo bailaban todos los instrumentos del avión cuando cruzan las Bermudas. Acuérdense que hay 1 millón de personas desaparecidas en las Bermudas. Acuérdense que faltan casi 110.000 aviones y cientos de barcos. Todo ese misterio es del Triángulo de las Bermudas. Cada viaje, yendo a Tucson, volviendo de Tucson por el Pacífico, todo el Pacífico, hasta el volcán Lanín, ahí yo daba vuelta y enfilaba Comodoro Rivadavia. Yo lo hacía orando, pensando en las Bermudas, pensando en Dios, pensando en Jesús. Y me volví medio tarado como un cura, altamente creyente. Yo creo en Dios en todo, que Él nos lleva, nos dirige, nos cuida. Todo, todo, todo. Después cambio de compañía, porque yo tenía una hipoteca muy grande en esta casa. Yo acá vivo hace 60 años. Saqué un crédito de los del plan Eva Perón, ¿se acuerdan? Que se podían pagar a 50, 60 años. Pero me ofrecen en la corporación petrolera un chubutense. Romaniú, ¿se anima con el mismo avión en vez de traer 4 mechas? Traer dinamita. Yo veía que venían aviones que traían dinamita como de Rivadavia para las minas, para las empresas petroleras. Y entonces dije, bueno, ¿qué sueldo nos van a pagar a toda la tripulación? Y me dijeron, Romaniú, le vamos a pagar $10.000 a usted como comandante y usted lo reparten de la tripulación. Me fui al hotel, hablé con ellos y firmamos un convenio, pero no con escribano, no nada. Una copia se llevaron ellos y yo.
para sacar un seguro grande para todas nuestras familias. Y yo empecé a traer 56.000 libras de dinamita. Me pagaban $10.000, les daba 6 a ellos y 4 me quedaba yo. Porque pensé en levantar la hipoteca. Y la levanté la hipoteca. Juro ante Dios que yo levanté la hipoteca. No debía más 5 centavos. Me compré un Jeep modesto, usado, pero ya tenía 4 ruedas, tenía la casa pagada. Ya teníamos 3 hijos nosotros, con mi señora. Una nena que falleció a los 21 años, de lupus eritematoso. Le dimos, después que terminé de volar, yo me fui a Estados Unidos. Y ahí nos fuimos con los 3 hijos y mi señora. Y ella hizo la carrera, como se hace allá, ortodoncia de niños, mecánica dentista y dentista. ¿Sabían ustedes que ese metal blanco que se pone en los dientes, que se llama cobalto radiactivo? De eso murió nuestra hija, Estela Mari Romaniuk. Cuando vino acá se le empezaron a hinchar las pantorrillas, se le empezaron a hinchar los antebrazos, se le empezó a hinchar acá. Y murió en muy poco tiempo. Nos quedaba el hijo, que nació en el 51, y otra nena que nació después. Pero yo ya no volé para ninguna compañía petrolera. Empecé a volar para transporte aéreo Entre Ríos con un 707. Íbamos a Suiza a buscar medicamentos, cruzábamos hasta Santa Cruz de Tenerife, todo el Atlántico, aterrizamos en la isla de Palma. Por eso que tengo tantos aterrizajes y conozco también el volcán. Pero una sola vez yo vi que ese volcán reventaba, tuve como una visión. A mí me ocurrieron muchos fenómenos así extraños, parapsicológicos, de índole parapsicológica, donde vi tsunami, vi como las figuras blancas que se movían entre el instrumental en las Bermudas, vi como visiones dentro del avión, pero los vieron los otros tripulantes también. Y aterrizamos ahí en Santa Cruz de Tenerife, cargábamos querosén y gasolina y veníamos en otras 3 horas 25 a Ezeiza. Así seguí volando durante 38 años. Pero tengo una ventaja que siempre mantuve en mi mente. Nunca maté animales, no maté a ningún ciervo colorado, como los matan en San Martín de los Andes, la famosa condesa esa que bailaba con el innombrable, ¿se acuerdan? Que los roba con helicóptero, porque no tienen marca los ciervos colorados. Nunca maté un avestruz, nunca maté ningún guanaco. Por eso estoy contento, nunca maté un ser humano. Tengo la voz de mi conciencia limpia y pura, pero hoy, a los 85 años, yo sigo escuchando esa voz. Me guían todo, me dice todo. Lo que no puedo leer, no puedo aprender. Y con esa misma voz, yo estoy escribiendo el libro número 25. 2 años fui profesor en el Colegio La Salle, explicando todo esto. Riobamba 650, ¿lo conocen? 2 años fui profesor en la Universidad Kennedy, con todos los otros médicos investigando fenómenos parapsicológicos. Y después, en el año 92, no sé qué viaraza me agarró cuando ya tenía tantos libros escritos. Dije, me voy a ir a Rusia. ¿Se acuerdan? El 26 de abril del 86 que explotó Chernobyl, el reactor atómico de Ucrania, Chernobyl. Después les puedo mostrar muchas cosas, traje fotos, traje películas de allá, todo. Ahí murieron 815.000 seres humanos, niños, jóvenes, adolescentes
y adultos y ancianos. Esa fue la peor catástrofe del mundo, que dicen muchos que murieron 36 personas. No, señores, murieron 815.000. Y logré traer 3 veces al presidente de la Academia de Medicina, el doctor Yuri Levin, es médico linfático, acá en la Argentina, al Salón Dorado, ahí en la calle Paraguay, en la Facultad de Medicina, ¿se acuerdan? A dar conferencias sobre la realidad de Chernobyl. Fue una catástrofe que aún hoy es súper peligrosa, porque hay 11 grietas. Recibo informaciones de allá. Yo hablo el idioma ruso. Hablo el idioma serbio porque era mi mamá. Y hablo el idioma polaco, porque también era el que mi madre y mi padre se hablaban los dos. Yo les hacía de traductor. Por eso pude hablar, defenderme en Rusia perfectamente bien. Di conferencias. Y si ustedes vienen el sábado que viene, van a ver el tremendo laboratorio biopsicofísico que hay acá en la ruta 3, kilómetro 41. Ese lo construí yo, con un quincho para 1.800 personas. De ese mismo laboratorio psicotrónico, yo construí 4 en Rusia, pero para 250 personas, pacientes. Recompone el sistema inmunológico. Por eso que a mí, en Rusia, la doctora Zuna Davidashvili, presidenta del colegio médico, me mandaron a Alma Ata y a Krasnodar 6 meses. Yo hice un curso rápido, ultra rápido, de medicina naturista, que es la que anduvo en Rusia. En Rusia han muerto gente como mosca. Ni la diálisis, ni, ¿cómo se llama? El traslado de médula ósea no lo salvó nada. Los pilotos, por ejemplo, que tiraron el sarcófago encima, porque primero lo construyeron el sarcófago a 100 metros de donde había explotado el reactor, un poco más. Después lo ataron 14 helicópteros, ya 14, con aviadores que se despidieron de la familia, de los hijos, de las esposas, de todo, por radio y por televisión, porque no tuvieron coraje de ir a verlo. Y ellos manipularon los 14 helicópteros, levantaron el sarcófago y fueron y lo tiraron sobre el reactor ardiendo. ¿Saben qué temperatura tenía? 3.750 grados. Y el sarcófago está construido como un huevo de titanio. El titanio, ¿saben a qué temperatura se funde? 4.000 grados. Es lo único que detuvo que desapareciera la mitad de Rusia. Todavía sigue así, no saben qué hacer. Pero ya no saben qué hacer, porque sigue emitiendo radioactividad. En Europa, según el doctor Yuri Levin, lo dijo acá en Córdoba cuando vino a dar la conferencia, hay entre 12 y 14 millones de gente contaminada y no tiene solución. Les vuelvo a repetir, han muerto miles y miles y miles y miles de personas y no hay solución todavía. Es el reactor atómico para darnos luz eléctrica suficiente como para las grandes capitales. Tienen que tomar una decisión con ese reactor, el número 4, qué es lo que van a hacer y no saben qué hacer. Esa es la situación que hay en el mundo. Norteamérica, con 400 y pico reactores. Rusia, Inglaterra, todos los países tienen reactores atómicos y no saben cómo apagarlos, cómo detenerlos. ¿Cómo apagan ustedes 3.750 grados centígrados de temperatura? Pueden tirar 1.000 toneladas de agua de mar y hace psh, se transforma en vapor. Le tiran hormigón y se transforma en gas. Le tiren lo que le tiren, se volatiliza, se gasifica todo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que aprendí andando por todo el mundo, los viajes que hice a Rusia. Les transferí la psicoterapia que ustedes van a ver y van a comprobar acá, en Virrey del Pino, la ruta 3, kilómetro 41.
Es el laboratorio psicotrónico más grande del mundo, yo creo. Entran 1000 personas. Y nosotros trabajamos desde que yo lo inauguré en el año 1994, cuando volví de Rusia al último viaje. Y ahí sí, tuve un problema. Empecé a construir esto y hasta que no lo terminé, no salí más. Y después, a raíz de un pequeño problema que yo tuve en Estados Unidos, no quisiera contarlo, cometí un delito. En Norteamérica, decir la verdad es un delito, hay que cumplir órdenes. Hay que pagar impuestos y cumplir órdenes. ¿Se acuerdan el famoso apagón del 25 de noviembre de 1965? ¿Se acuerdan un apagón que abarcó 200.000 kilómetros en Nueva York? Quedó todo paralizado, hospitales, fábricas, todo. Pasó algo que yo lo vi y lo escribí enseguida, y las 5 personas que estaban conmigo, que eran ingenieros recibidos, también lo escribieron. A todos nos echaron, porque sobre la Estatua de la Libertad lo que vimos fue un disco volador gigantesco. Y sobre Syracuse, la central radioeléctrica más grande de Norteamérica, donde están todas las computadoras y todo, había otro disco volador. ¿Saben cómo se impelen los discos voladores? Ya hoy se sabe, hay mucha gente que lo sabe. No tienen energía eléctrica. Algunos usan una energía tipo atómica, otros utilizan una energía tipo lumínica. Saben que la energía, el fotón, se desplaza por la atmósfera a 300.000 kilómetros por segundo, saben, ¿no? La velocidad de la luz. Si usted construye un aparato con un material que sea armónico a la frecuencia de la luz y lo coloca dentro de un rayo de luz, ese disco volador, esa nave aérea, se va a desplazar a 300.000 kilómetros por segundo, sí o sí, por la ley de la armonía universal. ¿Es cierto o no es cierto? Yo puse todo eso, la CIA nos sacó a patada a todos, nos expulsaron del país por haber publicado todo eso, que al final no se publicó. Pero yo vine a la Argentina y publiqué un libro con todas esas verdades y quedé en paz con mi conciencia y con Dios. Yo cumplo todo lo que la voz me dice, porque sé que es una voz del cosmos, me dice la verdad. Trato no solo de cumplirla, de ejecutar lo que me dice la voz. Hay mucha gente, ya conozco, que escuchan esa voz dentro de sí mismo como una voz interior. No se sabe, vuelvo a repetir, si sale de la mente, porque la mente es cuatridimensional, el cerebro es biológico. ¿O quién dice esa voz? Pero nosotros la cumplimos porque sabemos que nos dicen la verdad. Ya que nos estamos metiendo un poco en eso, ¿qué opina del fenómeno ovni? Creo en él, me dedico a él después del accidente de que escucho la voz. He visto discos voladores. En Darregueira, ¿conoce Darregueira dónde queda? Hemos visto bajar en la laguna de 800 hectáreas de la señora Aurora, que se pasó en todos los programas de Zulma Fayad. ¿Se acuerdan? Una señora Aurora de Darregueira. Si ustedes van allá, ella tiene 43 películas filmadas de naves. Algunos hasta que han descendido, seres bajan. Y ellos chupan esa agua del lago. Creo y dedico gran parte de mi vida a difundir toda esa verdad que está por aflorar en todo el mundo. Y dedico mi esfuerzo, mi dinero que yo logré en otros lados, con los libros, con todo, a difundir a los 4 vientos a través de conferencias, radio, televisión, todo lo que esté a mi alcance sobre la vida extraterrestre y los discos voladores. ¿Cree que hay extraterrestres infiltrados entre los humanos? Totalmente, estoy convencido y seguro que sí. Absolutamente seguro. Este tema lo hemos tratado radialmente
con muchos programas de televisión y de radios también. Y he asumido esa responsabilidad de saber que ellos están dentro de nosotros, porque su morfología la cambian como ellos quieren. Lo que vale es el alma, que es etérea, eterna e inmortal, el espíritu, que es etéreo, eterno e inmortal, la mente, que es etérea, eterna e inmortal, el campo estructurador de la forma y toda la parte energética. Porque cuando morimos, nosotros, los que creemos en todo eso, no oramos Virgen María, ora por nosotros el día de nuestra muerte. Virgen María, te ruego, te pido, te suplico, ora por nosotros hasta nuestro regreso a nuestra vida verdadera, etérea, eterna e inmortal. Porque la vida es eterna, pero aquella. Víctor Suero también era un loco como yo, creía en todo esto. Pero así, y hemos tratado esto, pero docenas y docenas y docenas de veces. Lo que pasa es que él cobraba todo y yo no cobro nada. Ni las conferencias, ni los servicios que doy en la fundación. Solamente los cursos. Hay un tal Marzán, que es primo hermano el que toca el piano. ¿Se acuerda? Bueno, él sí los cobra. Pero cobra para pagar la luz, el gas, el teléfono y los gastos que tenemos de impuestos. No comercializamos con eso. Los hombres de negro es la mafia de la CIA. Son los que matan, destruyen y combinan operaciones con los seres grises, los come cabra, eso que le dicen, los que sacan, chupacabra, los que sacan todos los órganos genitales, todos los seres grises, ha hecho ya su incursión acá en Ezeiza también. Han secuestrado gente, han embarazado mujeres y a los 5 meses le roban el feto a través del ombligo, o sea, manejan la desmaterialización. Los seres grises tienen una tecnología, una ciencia muy elevada, pero no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en la Virgen, no creen en los maestros, no creen, por ejemplo, en que ellos pueden tener su planeta. Ellos tienen una estación gigantesca orbital porque ellos manejan tecnología científica. No tienen órganos de reproducción, órganos genitales, no tienen glóbulos rojos, blancos, nada. Por eso procrean con mujeres de la Tierra. Pero tienen que tener niveles evolutivos, de evolución, perdón, muy bajos para ser procreada una mujer que no tienen ellos elementos carnales. Ellos procrean con un elemento, un rayo que sale de la frente de ellos y embarazan a la mujer. ¿Cuál sería el objetivo de embarazar a mujeres? Crear a través de la ingeniería genética seres que puedan procrear con ellos. A través de otra forma, no genitales. Ellos no tienen órganos genitales. También son pelados totalmente, las orejas son gigantescas, terminan en punta. Acá en Ezeiza hasta los operadores los han visto. Ellos no caminan, se desplazan por el aire y se desmaterializan. O sea, tecnología, 99%. Dios, nada. Jesús, nada. Virgen María, nada. Ni valores espirituales, cero. ¿Cree que los extraterrestres los quieran ayudar o vengan con buenas intenciones? Vienen a que no se autodestruya la raza humana y el planeta. Y a mí me condecoró Yeltsin por haber entregado la psicoterapia para los chicos de Chernobyl. Después te voy a mostrar la condecoración y todo. A mí me dejaron entrar a Luba, me dejaron entrar a Alma-Ata. ¿Sabes qué cantidad de bombas atómicas, ojivas nucleares hay en Rusia? 37.000. Colorado, la ciudad subterránea en Colorado, que es otro mundo, está a 800 metros abajo. Aunque empieza a 400, termina a 800. 40.000 ojivas atómicas. ¿Viste que en la Biblia, leíste la Biblia una vez? Puedo extenderme así. ¿Viste que dice, el maestro incendiará a Israel?
¿Qué es el maestro? Es el número 22. Y 22 son los países árabes. ¿Por qué Sharon no le quiso dar la libertad al Líbano? ¿Por qué? Porque eran 21 los países árabes. Y si le daba la libertad al Líbano, eran 22, se cumplía la profecía. Los 22 países árabes tienen bombas atómicas. ¿Sabés qué bombas atómicas tienen? Las rusas, las diplomáticas. Las llegué a tener, una simil de madera en mis manos. Tienen 42 centímetros, 70, pesan 37 kilos y en la punta tiene una ojiva así, una bola así. ¿Conoces el tantalio o el contalio? El titanio es el material más duro del mundo que se conocía hasta hace, qué sé yo, 2 años y medio, 3. Y ahora se descubrió en un país que se llama Argentina, en un país que tiene una ciudad que se llama San Luis, donde yo intervine con una india mapuche que es anatomopatóloga. Se casó con un viejito. Ella tenía 37 años y él tenía 60. Se dio vuelta en Chosmalal con una estanciera 4x4 Toyota. Se clavó el volante acá y se murió. Y la india es amiga mía. Me dijo, Pedro, ¿qué hago? Tengo una estancia de 14.000 hectáreas. Entonces le dije, Nancy, tenés que cumplir una gran misión. Tenés que formar un pueblo con tu pueblo, con los mapuches. Quédate con las 14.000 hectáreas. Y ahí ya hay 1.000 habitantes en Chosmalal, mapuches, y no toman aguardiente, no se emborrachan, cantan, bailan. Y ella vendió la otra estancia. ¿Conocen un pueblito que se llama Quime, San Francisco en San Luis? Ella tenía ahí unas 650, 700 hectáreas. Eso tenés que vender. Vendelo, pero no pongas precio. ¿Y cómo hago? Pone estancia entre Quime y San Francisco, provincia de San Luis. 650 hectáreas garantizadas por escrituras nobles. Escucho ofertas. Durante 8 o 9 meses no pasó. Y puso meridiano y paralelo. Se fue al Instituto Geográfico Militar. Pagó, hizo un relevamiento y puso meridiano tal, tantos segundos, paralelo tal, tantos segundos. Un buen día, como a los 8 o 9 meses, no, eso no se puede contar, es muy bueno. Encontraron tantalio y contalio. Ella pedía $500,000 ¿y saben cuánto le dieron? De acá llevan el tantalio y el contalio. ¿Quién, cómo, en qué? No sé. Pero sé que de acá lo llevan. Las bombas atómicas tienen una esfera. ¿Saben que las bombas atómicas diplomáticas rusas no son atómicas? Me expresé mal. Son termonucleares. O sea, son bombitas de hidrógeno. Por eso son tan recontra mil repotentes. La bomba atómica produce la fusión del átomo, rompe el núcleo del átomo, ¡pac! Y explota la bomba. La bomba termonuclear produce una pequeña explosión nuclear que eleva 1.000.000 de grados centígrados y 60.000 atmósferas, eso lo aprendí en Rusia, para que recién ahí se encienda el material nuclear y ahí se produce la segunda explosión termonuclear, que es a veces muchísimas, pero muchísimas veces
más potente que la atómica. Entonces, en esa bomba diplomática rusa pusieron la carcasa de tantalio y los países árabes todos tienen bombas atómicas. Y los israelíes también tienen bombas atómicas y bombas termonucleares. ¿Creen que Estados Unidos va a atacar a Irán en cualquier momento? Digan, ¿qué creen? Están las profecías Hopi. Estados Unidos encenderá una guerra atómica, nuclear. Y cuando Norteamérica ataque a Irán, Corea y Siria atacan a Estados Unidos. También tienen misiles intercontinentales termonucleares. Cuando se produzca esa guerra, ¿saben qué me enseñó mi maestro? Yo soy el único alumno que queda vivo de Benjamín Solari Paravicini y tengo 85 años. Benjamín Solari murió el 12 de diciembre del 74. En el año 72 me transmitió un montón de cosas que ya hay que transmitirlas a todos los pueblos del mundo. Va a haber guerra atómica. La van a desatar en el hemisferio norte. La radiactividad no va a pasar para el hemisferio sur, lo dice en la Biblia. Y Argentina, del cono sur, con Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos los continentes latinoamericanos, ¿sabe cuántos países hay también? Más o menos 22. No les van a dar bombas atómicas al hemisferio norte, le van a dar comida y agua. Y van a venir 360 millones de habitantes acá a la República Argentina. Benjamín Solari Paravicini me lo confió ya en el año 72, antes de morir. Lo único que no comprendo, me dejó un cuadro de un payaso. El original está muy bien guardado. Copias tengo yo. Nadie entendemos lo que significa ese payaso. Lo dibujó en el año 72 antes de morir, que fue en el, repito nuevamente, 74. Y me dijo, Pedro, en tu país, el cono sur, faro de luz en el mundo, por eso yo publiqué el libro ese. Argentina, faro de luz en el mundo, cono sur, va a tener 360 millones de habitantes. La Patagonia va a estar recontrapoblada. Y no va a ser de los que la compren. El señor que compró 60.000 hectáreas, el otro que compró 300.000. Va a ser de quien Dios disponga que venga a habitar esta tierra bendita argentina del cono sur, que será el faro de luz para todo el mundo. De acá sale agua, de acá sale comida, de acá sale el conocimiento, de acá sale un verdadero mundo espiritual, que es esa nueva civilización que Dios va a formar previamente a que el planeta se dé vuelta. ¿Saben ustedes que las antiguas profecías de Nostradamus, de Don Orione, de Benjamín Solari Paravicini, todas dicen que el planeta se va a dar vuelta? Los polos, polo sur y el polo norte, que ya son navegables, van a parar al Ecuador. Y al Ecuador van a parar los polos. Y el clima del cono sur, faro de luz en el mundo, que va a tener 360 millones de habitantes, va a ser tropical. Y acá va a haber comida y agua. Denle gracias a Dios haber nacido en esta tierra bendita argentina. ¿Conocen el acuífero Guaraní? En la trilateral que está en Misiones. ¿Lo conocen? Acaban de fabricar el tercer pozo para sacar agua. ¿Saben que el agua es curativa? ¿Sabe cuánta agua da todo ese acuífero Guaraní? Que empiezan Corrientes, Resistencia, Chaco, miles de kilómetros de largo. 5 seguidos de 12 ceros. 5 billones de litros de agua por día.
El otro acuífero que tiene la Argentina, que Dios le dio acá en la Ruta 41, que nace en el Pacífico y termina en el Atlántico, ¿saben cuánto tiene? 5 billones de litros. Va por debajo de la Ruta 41. Ya los investigadores determinaron que tiene una capa a 200 metros de profundidad, otra capa 400 y otra 600 metros. Otro acuífero hay en La Pampa, y el otro acuífero está donde un señor que traicionó a su país, que le pusieron el nombre de una avenida, le regaló al rey y a la reina de Inglaterra 1 millón de hectáreas. Ahí cerca va otro acuífero. Yo comí en esa estancia, siendo piloto aviador, conduciendo a 4 funcionarios del gobierno, cordero patagónico. Ellos fumaron habanos ingleses, ellos tomaron whisky, coñac inglés, y yo me escapé a la cocina para explicar por qué hay tanto oro en esas playas. Porque todos los piratas daban vuelta en el estrecho Magallanes y chocaban contra los arrecifes. Y los barcos, generalmente conduciendo monedas de oro y robos de piratería, se hundían ahí. Miren qué rico nuestro país. ¿Por qué nunca ninguno de los docenas y docenas y docenas de gobiernos, los que robaron, los que no robaron, nunca se dedicaron a civilizar toda esta zona, a confiscar ese 1 millón de hectáreas que tiene la reina y el rey de Inglaterra, y que está el escudo de los ingleses en todos los tenedores, los cuchillos, las cucharas, las copas de cristal, etcétera, etcétera. Ahí no hay aduana, no hay migraciones, no hay policía, rige la autoridad inglesa. ¿Ustedes lo sabían? Averigüen si es cierto o no, por favor. Yo puedo ser un mentiroso, pero ahí comí una vez todos esos manjares ingleses. No fumo, no tomo en cantidades como para haber tomado todas esas bebidas, pero los funcionarios que iban conmigo tomaron coñac inglés, whisky inglés, etcétera, 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 y manjares ingleses.